Nosotros ya nos habían dicho que iba a estar más fácil. Sí, ¿verdad? Ya me habían acabado con un problema de la tarea. ¿Cuál? El de probabilidad y tercio más, de la segunda tarea de 14. ¿El 14 qué dice? Desde el 2001 en los Estados Unidos hizo un censo, el 8% eran negros, el 85% eran residentes blancos, luego el 7% eran asiáticos. Dice que calcules la diversidad de la comunidad. ¿Qué? El censo de los Estados Unidos comenzó a publicar los resultados del último censo. Muchas otras piezas de información. La oficina codificó la raza y el origen étnico de los residentes de cada condado y cada estado. A partir de estos resultados, la oficina calculó un índice de diversidad que mide la probabilidad de que dos personas elegidas al azar sean de diferentes razas o etnias. El censo determinó que en el condado de Wisconsin el 85% de sus residentes son blancos, el 8% negros y el 7% asiáticos. Calcule el índice de diversidad para este condado. Pero no sé si lo tengo que calcular respecto a las dos personas que pusieron, bueno, que dicen que respecto a las dos personas es de la probabilidad o respecto al nada más del condado. ¿A qué? Respecto al condado pues, de Wisconsin. ¿Pero cuál sería con respecto al condado? Pues los porcentajes, ¿no? No, el índice dice que es la probabilidad de que si tomas dos personas al azar, que sean de diferente raza o etnia, o diferente o igual. La tendría que sacar. O sea, de las dos personas tendría que sacar el índice de diversidad para el condado de Wisconsin, tomando en cuenta los porcentajes. Exacto. O sea, la probabilidad es que te dice que es el índice, ¿no? Sí. Es esa probabilidad. Y eso es lo que tienes que calcular con esos datos. Esos datos son de probabilidad, ¿verdad? Sí. Bueno, a ver, aquí ya vemos. Ah, pero no he conectado nada. Hola, ¿me escuchan en virtual? Sí, profe. Sí, ok. Bueno. Estaban preguntando de un problema, pero más en principio parecía que no quedaba claro qué era lo que había que resolver y ahora parece que ya queda claro que hay que resolver, nada más que ya no sabemos cómo resolverlo. Pero vamos a seguir con la clase, entonces, denme un segundito, voy a buscar aquí los archivos. Hola. A ver, vamos a contar. Pero ¿quién sabe contarle? Sí, vamos a probar con esto. Pueden prender el proyector.
Sí, lo conocí, sí. Eh, listo. Sí se ve el documento, ¿verdad? Se los ve como nada más. Se ve y no tan claro, ¿verdad? Si no, no se ve nada, ¿verdad? Ahí está. Ok. Bueno, déjenme sí, sí se escucha bien ahí, chicos, de virtual. Sí, profe, parece que sí. Sí, profe. Sí, ok, y sí se ve, ¿verdad? El PDF. Sí, también. Sí, Bueno, también. hoy vamos a empezar con el tema de variables aleatorias. Sí, entonces, pues las variables aleatorias que van a ser son ciertas características de una población. Sí. Eh, generalmente van a ser pues ciertos datos, ¿verdad? Pueden ser gráficos, numéricos, datos. Pero cuando las variables estas eh, o cuando obtenemos datos numéricos, sí, se les llama variables aleatorias. Entonces son características de una población que se pueden traducir en números, digamos, sí, pero son de carácter aleatorio. Pueden ser experimentos, pueden ser cualquier cosa de las que hemos visto. Ahorita vamos a ejemplificar qué tipo de cosas pueden ser. Entonces, insisto, se van a llamar variables aleatorias cuando estas variables son números, ¿verdad? Cuando nos regresan números, esencialmente. Hay dos tipos de variables aleatorias, ¿sí? Unas son las variables discretas y las otras son continuas, ¿verdad? Entonces las continuas están de este lado y las discretas de este lado. Entonces, ahí les puse un cuadro que nunca hago cuadros de estos, pero no sé qué me pasó el día que hice estas notas y les hice un cuadro de estos. ¿Sí? Entonces, aquí están de dos tipos, discretas, continuas. Ah, ya me acordé, estaba probando un programa para hacer estos diagramas y y luego le tomé una foto y ya. Pero después se me fueron las ganas, entonces ya no volví a hacer otro. Pero el asunto es que tenemos por un lado las variables discretas y por el otro lado las variables continuas, ¿verdad? En ambos casos tenemos números, ¿verdad? Son números. Ahora, ¿qué quiere decir que sean discretas y qué quiere decir que sean continuas? ¿Sí? Vamos a obtener ciertos valores numéricos. Discretas pueden ser finitas o infinitas numerables. ¿Sí? Y las continuas son infinitas no numerables. Aquí nada más el asunto es que ¿y eso qué significa, verdad? O sea, ¿qué es eso de finitas? Finitas, pues sí, ¿verdad? Son números, 1, 2, 3, 5, 1000, 10,000, es un número finito, ¿verdad? O más bien los posibles valores de la variable son una cantidad finita de números, ¿sí? Y las infinitas numerables
son una cantidad infinita de números, una posible infinidad de números, pero que son numerables. Y las continuas es una infinidad de números que no son numerables. Aquí es una cuestión teórica esto. Resulta que los números o los infinitos se pueden contar. Y de hecho no todos los infinitos son igual de grandes. ¿Sí? Esto es un tema así muy como aparte, pero les digo a nivel cultural por qué es eso de numerables y no numerables. Resulta que los números reales y los números naturales son dos conjuntos infinitos, ¿verdad? Hay una infinidad de elementos en ambos, pero curiosamente no tienen la misma cantidad de elementos, ¿sí? ¿Cómo se cuenta? En realidad, ¿cómo contamos? Quizá nada más como una cuestión cultural, insisto. ¿Cómo contamos? Contamos comparando, ¿verdad? Generalmente, si pensamos en los dedos, ¿verdad? Si contamos 5 cosas y tenemos 5 dedos, ¿verdad? Contamos 5 cosas, realmente lo que hacemos es una biyección entre cada dedo con cada cosa, ¿verdad? Es una función, y a cada dedo le asocia una de las cosas. Y empezamos con los dedos y decimos 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Y sabemos que hay 5 cosas. Pero eso en realidad nos define una función. Y cualquier, si veo 5 cosas, 5 objetos, siempre puedo contarlos con 5 dedos, ¿verdad? Y eso lo representamos con el número 5, ¿sí? Para 2 cosas igual. Bueno, entonces contar significa comparar usando funciones biyectivas. Las funciones biyectivas son las que son inyectivas y suprayectivas. Bueno, quizá no conozcan los términos, pero de algún modo deberían conocerlos. De cálculo, ¿verdad? De algún modo. Pero bueno, no es extremadamente importante, sino más es cultural. Resulta que no hay una biyección, no hay una función que sea inyectiva de los números, y ni menos suprayectiva, de los números naturales hacia los reales. O sea que con los naturales yo no puedo aparear a todos los reales. ¿Sí? Hay una infinidad de números reales, pero resulta que hay más en ese sentido, ¿verdad? En esa comparación. Entonces, se le llama numerables a todos los conjuntos que tengan la misma cantidad de elementos que los naturales. O sea, que puedan contarlos usando naturales. No sé si me explico. ¿Sí? Si tenemos un conjunto donde podemos contar a sus elementos usando los números naturales, eso es numerable. Y donde no, como los reales, se llaman no numerables. Digamos que esa es la cuestión cultural. Ahora, lo que sí vamos a ocupar, las discretas generalmente van a usar a los naturales y vamos a usar sumas. ¿Sí? Sumas. Y para las continuas, generalmente son los números reales o intervalos de números reales. Y generalmente vamos a usar integrales para hacer los cálculos. ¿Sí? Entonces, para las discretas se van a usar sumas o series. Sí, a veces van a ser series porque son una infinidad, entonces hay que sumar una infinidad de cosas. No es tan común lo de las series, pero sí se da, ¿verdad? Y para las no numerables siempre vamos a usar intervalos o a todo R, y los cálculos se van a terminar haciendo con integrales. Vamos a tener que hacer pues cálculo de integrales, ¿verdad? Básicamente. En términos más prácticos, un ejemplo de una variable finita discreta o discreta finita. Pues el número que sale al lanzar un dado de 6 caras, ¿cuántas posibilidades hay para eso? ¿Cuántas? 6, ¿verdad? Entonces nada más son los números del 1 al 6, es una cantidad finita. Ahora, el número de personas que ingresan a una tienda en un tiempo determinado. En principio, bueno, podríamos pensar de una manera práctica y decir que no hay una infinidad de personas en el planeta, ¿verdad? Aunque somos muchos, no hay una infinidad, entonces no podría entrar una infinidad de gente, ¿verdad? Como que debería haber una cantidad finita. Pero aquí vale que alguien salga y vuelva a entrar.
Sí. O sea que podría ser una sola persona que esté entrando y saliendo. Pero ¿por qué se considera como una cantidad infinita? Porque, ¿quién me dice por qué se considera eso como una cantidad infinita? El número de personas que ingresan a una tienda en un tiempo determinado. ¿Por qué se considera que eso es el número de personas puede crecer tanto como se quiera? Muchas veces. Ajá. Y no, el asunto es que no sabes cuántas van a entrar, ¿verdad? Pueden ser, sí. Ya no dijeron nada. Bueno, a ver, déjenme ver, si no hay nadie en la sala de espera, si hay alguien en la sala de espera. Ahí está. Bueno, entonces, por eso este tipo de variables son así, ¿verdad? Son las que no sabemos cuándo va a parar, ¿verdad? El asunto, y por eso se consideran como infinitas. En el caso del dado sí solo son 6 opciones, ¿verdad? Y no hay más. Ahí sí no, no hay opción. Y las no numerables es la estatura de una persona. Por ejemplo, si medimos a alguien, puede medir en centímetros si quieren, o en 175 punto y tantos, ¿verdad? ¿Estamos? Centímetros. Y puede, o sea, no sé cuál es la estatura más del hombre o de la persona más pequeña, ustedes saben, en el mundo. Ándale pues. Como 90 centímetros. 90 centímetros. Dicen que como 90 centímetros. El hombre más pequeño. No, profe, es de 72. 72 centímetros la persona más pequeña. 72 centímetros. ¿Sí? ¿Es lo mismo? Ok, 72. ¿Y el más alto? Dos metros 72, pero ya se murió. 2,62. Dos, Ya se murió. 72. 80. 70. 70, ándale pues. Ya se murió ahorita, lo que estamos hablando es de 251. 2,51. Ok. Bueno, nada más es para tener un estimado. Entonces, entre 70, digamos, y 2,80. ¿Sí? Es un intervalo, ¿verdad? Si ven, es un intervalo y ahí sí la cosa es un poco rara. No podemos contar, ¿verdad? ¿Cuántos números habrá en un intervalo? Sí, sí, o sea, es un intervalo, ¿sí? Que sería del 70 al 300, 280, ¿verdad? Dijimos. En ese rango están las estaturas de todas las personas, ¿sí? Y conforme vamos creciendo, como que sí vamos a pasar por todas las estaturas, ¿verdad? Sí. Pero eso está contando. Estos son numerables. Si lo puedes. No, no, bueno, depende a qué horas midas, pero por ejemplo, cuando medías 70 centímetros, o sea, eras casi bebé, ¿no? Empezaste a crecer y como que pasaste por todas las estaturas, o crecimos así, escalonados. Bueno, pero aunque hayas crecido así de saltitos, a la hora de pasar, sí pasaste por todas las estaturas, ¿verdad? Y entonces, sí me explico, es continuo, ¿verdad? Sí. Es un tema muy complicado así a nivel filosófico en realidad, pero aquí el punto es que
lo que se mida, digamos, con intervalos y los números reales, así, continuo, es a lo que se le llama variables continuas. Y lo que se cuente con los números naturales son las discretas, ¿sí? Y aquí lo que hay que creer, porque entenderlo también es un tema aparte, lo que hay que creer de lo que digo es que los intervalos no se pueden contar usando los números reales, los elementos de un intervalo, ¿sí? O los de los reales. Pero es una cuestión teórica de matemáticas de una naturaleza, digamos, que va en otra dirección, ¿verdad? No en la que nos interesa, ¿sí? Nada más es un dato. Entonces, la cuestión es que, pues eso, que esas son las variables continuas y las discretas. No sé si quedó claro cuáles serían las variables así en términos muy... Está medio ambiguo y medio general, pero sí queda clara la idea de qué son las variables continuas y discretas. ¿Sí? ¿Qué dicen en virtual? Igual. Sí, profe. Sí, profe, todo bien. Ok, bueno, entonces ahí está. Profe, ¿me puede aceptar que me voy a conectar de la computadora, por favor? Ah, sí, a ver. ¿Eres Alexander? Ese mero. ¿Ya estás? Gracias. De nada. Listo. Ok, pero, bueno, ¿cuál es el asunto? Bueno, pues, ¿cuál es la probabilidad de que salga un 6, verdad? ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona mida entre 1,50 y 1,60? O 150 y 160 centímetros. En silado, digamos. ¿Sí? O sea, ¿cómo se calcula eso? ¿Cómo es que le asignamos probabilidades a estos datos numéricos? ¿Sí? Aquí ya no estamos tanto con eventos, ¿verdad? ¿Ya? Sino que es a estas variables aleatorias. ¿Cómo se le asocia una probabilidad a estas variables aleatorias? Si vemos, estas variables aleatorias recopilan información, ¿verdad?, de la población. Y lo que queremos ahora es pasar a que esos datos, ¿qué tan probable es que sucedan? ¿Sí queda claro? Es así de sencillo. Pero eso requiere un proceso que es el que vamos a describir a continuación. Y es en el contexto de funciones de probabilidad. ¿Sí? Nuestro interés está en aplicar la probabilidad en conjunto con las variables aleatorias para obtener información relevante de cierta población. Esa es la idea. A ver, vamos a empezar con el ejemplo de un dado, algo bien sencillito para que, a ver, es el ejemplo más sencillo que existe de la probabilidad después del lanzamiento de una moneda, ¿verdad? Vamos a suponer que tenemos un dado honesto de 6 caras. Sí hay dados de que no son de 6 caras, ¿verdad? ¿Sí han visto algún dado que no es de 6 caras o no? ¿No? Bueno, la definición de dado, ¿cuál será? O sea, si un dado tiene como definición que es un cubo con puntitos, no habría dados que no son de 6 caras, ¿verdad? Pero si un dado fuera un polígono, ¿cómo se llama esto? Paralelepípedo, ¿verdad? Podríamos decirle un paralelepípedo. Sí, o pero no sé de cuántas caras, ¿no? Bueno, pero la cosa es que sí hay para jugar, hay dados que no son de 6 caras, ¿verdad? Que son de 3, de 4, de no sé cuántas. Paralelogramo, paralelepípedo. Es que los paralelogramos son en 2 dimensiones, son planos. Los que tienen volúmenes se llaman paralelepípedos. O se llaman. Sí, pero pueden buscar dados ahí que no son de 6 caras. Pero bueno. Este sí tiene 6 caras. Y la variable aleatoria se va a llamar X mayúscula. Esa es la variable aleatoria, X mayúscula. ¿Y qué nos va a decir la variable aleatoria X?
Bueno, dijimos que tiene que dar una información de número, ¿verdad? X nos dice el número que salió al lanzar el dado. ¿Sí? Eso nos dice X. Si nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué tan probable será que salga un 2? Bueno, expresamos cuánto es P de X igual a 2. ¿Sí? ¿Qué tan probable es que será que salga un 2? Eso se dice en términos de variables aleatorias. ¿Cuál es la probabilidad de X igual a 2? Sería Esa es un sexto, notación. ¿no? Ah, exacto, y la respuesta es un sexto, ¿verdad? P de X igual a 2 es un sexto. ¿Estamos de acuerdo? Lo único que estamos cambiando en realidad es la terminología, ¿sí? Porque, bueno, ya sabíamos cómo calcular que la probabilidad de que salga un 2, ¿verdad? Sí, del evento salió un 2. Pero aquí lo que estamos calculando es cuál es la probabilidad de que X sea igual a 2. ¿Sí? Entonces X lo que hace es transformar a los eventos en números. ¿Sí? X hace eso, transforma los eventos en números. De hecho, noten que P de X igual a X minúscula es un sexto, ¿verdad? Donde X minúscula va de 1 al 6. ¿Sí? P de X igual a 1 es un sexto, P de X igual a 2 igual y así, ¿verdad? Esta es la nueva terminología en términos de variables aleatorias. No sé si más o menos queda clara la idea. ¿Qué dicen? ¿Sí? Entonces, estamos haciendo una traducción. No me puedo poner porque estoy cerca mi micrófono no es tan bueno. Entonces, ni siquiera, si me escuchan en virtual. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces lo que estamos teniendo pues es eso, en el ejemplo del dado, algo sencillito. ¿Sí? Ahora, notamos una cosa. Fíjense que P de X igual a 1, más P de X igual a 2, más P de X igual a 3, más P de X igual a 4, más P de X igual a 5, igual a 6 es igual a 1, ¿verdad? Si sumamos la probabilidad de todos los posibles valores de la variable, de que la variable tome todos los posibles valores, la probabilidad de eso es 1, ¿verdad? Y se calcula que 6 sextos, es 1, ¿sí? Bueno, ¿qué es una función de probabilidad? ¿Sí? Se le llama función masa de probabilidad cuando la variable es discreta. Y cuando la variable es continua se llama función de densidad de probabilidad, pero viene más abajo. ¿Qué debe cumplir una función de estas para que sea llamada función masa de probabilidad cuando estamos hablando de una función, de una variable discreta? Bueno, debe cumplir que P de X igual a X se denota como P minúscula de X, ¿sí? O sea, se debe tener que la probabilidad de X igual a X es P minúscula de X, para que P minúscula sea una función masa de probabilidad. Pero además, aparte de que está definida así la P minúscula, se debe tener que P de X es mayor o igual que 0 para toda X, ¿sí? Eso debe cumplir la función P minúscula. Se debe cumplir que la suma sobre todas las X de P de X tiene que ser igual a 1.
que P de X, bueno, ya puse ahí el 3, que es lo que había dicho en el P de X, tiene que ser P de X igual a X, ¿verdad? Haciendo énfasis. Esas tres propiedades deben cumplirse para que la función P sea masa de probabilidad. En el ejemplo anterior, el del dado, está definida en todos estos números como P, ¿verdad? P minuto. Y tenemos que la suma, ¿verdad? Y va 6/6, estamos a cumplir la propiedad 2 y bueno, claramente se cumple la 1 y también se cumple que la 3, ¿verdad? P de X igual a X es la probabilidad de X igual a X. Estamos definiendo a P minúscula como un X, ¿verdad? Como un sexto, perdón. P minúscula de X vale un sexto. P minúscula de X es P de X mayúscula igual a X. Y eso siempre vale un sexto, ¿estamos de acuerdo? Que es un dado de 6 caras y es honesto. Porque podría no ser honesto, ¿verdad? Y que esté cargado. Y bueno, ya ahí cambia, pero siempre va a sumar 1 si ponemos los números con cuidado. Bueno, esa es la función masa de probabilidad. Debe cumplir todo eso para que sea función masa de probabilidad. Ahora, ¿qué es una función de densidad de probabilidad? Como les había dicho, la función de densidad de probabilidad es una función de probabilidad, pero para una variable aleatoria continua. ¿Y qué debe cumplir? Bueno, en este caso, se debe cumplir que el f de x, ¿verdad? F, se llama f. F de x tiene que ser mayor o igual que 0, es algo similar a la p, ¿verdad? Pero ahora, en lugar de sumar sobre todas las x, vamos a calcular la integral de menos infinito a infinito. Y esa integral debe valer 1. Si no, no vale, ¿verdad? Tiene que cumplir a fuerzas de eso. La integral de menos infinito a infinito, esa integral impropia, ¿verdad? Tiene que ser 1. Y luego la probabilidad de que x esté entre a y b se calcula como la integral de a a b de f de x. Es el análogo al 3 de aquí. Sí. Aquí la probabilidad se calcula en un intervalo, si se fijan. No decimos cuál es la probabilidad de que alguien mida 1,70. Decimos cuál es la probabilidad de que alguien mida entre 1,69 y 1,71. Así. ¿Cuál es la razón? Bueno, que si calculamos P de X igual a algo, sería la integral de un punto a sí mismo y sería siempre 0, ¿verdad? ¿Sí ven? Siempre sería 0, porque sería la integral de a a a. ¿Sí? Entonces, ahí está. Sí queda clara la diferencia entre las funciones de densidad y las de masa de probabilidad. Ambas son para variables aleatorias, pero una es para discretas y otra es para continuas. Para las discretas se usan sumas, para las continuas se usan integrales. ¿Sí? A ver, un ejemplo de una función de densidad de probabilidad. Ahí está. A ver, entonces, vamos a considerar a la variable aleatoria continua x que nos regresa a la estatura de una persona en metros. ¿Sí? Esta función, vamos a tener que, tenemos a f de x definida como vale 10 sextos si x está entre 1.5 y 2.1. ¿Sí? Y vale 0 en otro caso.
A ver, yo calculo el 1 y ustedes calculan el 2 y el 3. Hay que verificar que si es o no es. ¿Será o no será una función de densidad? ¿Cómo se calcula? O sea, f de x sí es mayor o igual que 0 siempre, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la integral de menos infinito a infinito de esta f? ¿Qué sería? ¿Cómo se calcula más bien? Sería de 10 sextos, ¿verdad? Pero no de menos infinito a infinito, sino vale 10 sextos de dónde a dónde. Entonces hay que calcular la integral de 1.5 a 2.1 de la función constante 10 sextos, ¿verdad? ¿Cuánto vale esa integral? A mí me dio que es igual a 1. Así es, vale 1, ¿verdad? Sí, da 1. Ahí está. Nos quedaría eso, ¿verdad? Sería 10 sextos por 2.1 menos 1.5. ¿Sí? 2.1 menos 1.5 es igual a 6 décimos. Y eso da 1. Entonces, resulta que, pues sí, da 1 y esta cumple la propiedad 2. Ahora, la propiedad 3, bueno, ¿cómo podríamos verificar que la propiedad 3 se cumple? ¿O qué pasa con la propiedad 3? ¿Qué es lo que pueden ver de la propiedad 3? ¿Qué opinan? ¿Qué nos dice la propiedad 3? Esa probabilidad de que A sea menor que X, pero mayor que no. Ajá, sí es esa. Sí. Ahora bien, en este ejemplo, ¿qué significaría eso? La probabilidad de que 1.5 es menor que X, pero Bueno, si A vale 1.5 y B vale 2.1, pero no necesariamente son esos valores, ¿verdad? Nos diría que la probabilidad de que una persona mida más que A y menos que B, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿será cierto que esa integral nos da esa probabilidad? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué opinan? ¿Creen que esa integral nos dé la estatura, la probabilidad de que una persona mida tal cosa? creo que se nos va a resolver. Bueno, no, pero tenemos que integrar, ¿no? Bueno, o sea, ¿por qué al integrar nos da esa probabilidad? ¿Creen que sea cierto? ¿Qué opinan en virtual? Bueno, sí, bueno, también los que están aquí. ¿Qué opinan? Ambos lados. Es que lo digo por los que los de virtual no. A ver, la probabilidad de que una persona mida más que A y menos que B está dada por esta integral. En este caso, X es la estatura, ¿verdad? Se interpreta como que la probabilidad de que una persona mida más que A y menos que B es la integral de A a B de esta función f, de esta función. ¿Sí? Lo que les pregunto es que ¿será cierto que eso nos da la probabilidad? Por ejemplo, aquí dice, ¿cuál es la probabilidad de que una persona mida entre 1,68 y 1,72? ¿En dónde para empezar, verdad? Pero bueno, si fuera cierta esta fórmula,
tendríamos que esto sería P de 1,68 menor que X menor que 1,72, ¿verdad? Si hacemos el cálculo, bueno, quién sabe si esté bien, yo creo que no está bien porque aquí le falta un signo de igual, ¿verdad? Pero lo demás sí está bien. Según esto, la probabilidad de que alguien mida entre 1,68 y 1,72 es del 6%, ¿verdad? ¿Sí queda claro? Ahora, según esto, lo que yo pregunto es, ¿se les hace que esto está bien? ¿Sí será cierto que solo el 6% mide entre 1,68 y 1,72? ¿Me escuchan en virtual? Sí, profe. Puede que sí, puede que no. Pero no nos está dando de dónde. Pero, exacto, pero no, puede ser que sí, pero no sabemos si sí o no, ¿verdad? No podemos asegurar. ¿Estamos? Además, el resultado se me hace muy raro, ¿no? 0.06. O sea, por ejemplo, yo creo que sí, la mayoría de la gente anda midiendo eso entre ese rango, ¿no? Como que la probabilidad debería ser más alta, ¿no creen? Así de lo que conocemos o no. ¿Qué opinan? No, míralo, míralo. No, en promedio, pues. ¿Sí o no? Habrá algunos más chaparritos, otros más altos, ¿verdad? Pues tenemos que hacer una muestra de un lugar en específico para saber qué se está midiendo, porque sí, es una probabilidad muy global. Ajá, como que no queda tan claro que se cumpla la 3, ¿verdad? Ahora, si se fijan en el caso de la discreta, aquí sí podemos calcular bien, aquí sí todo está bien, ¿verdad? Aquí no hay duda de que esta función sí cumple todo, ¿verdad? Al pie de la letra y lo calculamos. ¿Qué es lo que le podría estar fallando a esto? ¿Qué dato está raro en todo esto? ¿Qué es lo que podría...? El de 10 sextos, ¿no? El 10 sextos, sí puede ser que esté mal. No está mal porque si no, no da 1 y entonces no cumple la 2, ¿verdad? Pero, ¿qué será lo que no cuadra también? Pero sí va por ahí por lo de los 10 sextos. Bueno, sí, pero en realidad, si se fijan, la función, ¿verdad? O sea, la función es la que... Porque la función es la que nos va a darle los valores, ¿verdad? Si la cambiamos, las probabilidades cambian, ¿verdad? ¿Sí queda claro? Ahora, en el caso del dado, en este caso, la función, esta p de x igual a un sexto, es obvia, ¿verdad? ¿Sí o no? La podemos calcular. Y la pregunta es, ¿y esta función de dónde salió? ¿De dónde salió esta f para esta probabilidad? Por otro lado, si doy el resultado, no se lo creo. ¿O sí? Como que no se me hace que no está bien. Pero entonces, ¿qué función voy a usar para calcular la estatura de la gente? ¿Cómo calculo esa función? Está difícil, ¿verdad? Ah, bueno. En términos del curso, cuando estemos hablando de variables continuas, la función nos la van a dar, ¿sí? Siempre la vamos a tener y con esa, ¿sí? En términos prácticos, ¿de dónde salen esas funciones? De hacer análisis estadísticos, precisamente, ¿sí? Se obtienen datos y esencialmente la gente se fija cuál gráfica se parece más a los datos que obtienes y entonces se utiliza esa función, ¿verdad? La interpolación, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es eso, pero no importa qué función escojas, debe cumplir esto. Esos son los candados, digamos, uno puede alegremente decir, es tal función, espérate esa no es una función de densidad de probabilidad porque no cumple algo, ¿verdad? ¿Sí? Pero cuando proponemos a la función, estamos diciendo que esa función nos va a dar la probabilidad.
probabilidad de la variable. Muy inocentes, nos hay que construir los carros. ¿Estamos? ¿Cuál es la probabilidad? Ahora hay que usar carros voladores. ¿Sí o no? Ya no caben, ¿verdad? Menos en la Ciudad de México, ¿no? O sea, eso es terrible. Aquí todavía es circulable la situación, ¿verdad? Pero bueno, ese no es el punto. Sí queda claro por qué esos datos pueden ser importantes, etcétera. Pero lo importante es, ¿y las funciones? ¿Cuáles son las funciones? Las buenas. Lo que vamos a ver aquí más adelante es cuáles son las funciones que tradicionalmente se usan para modelar. Sí hay algunas funciones tradicionales que casi siempre funcionan, casi siempre sirven. ¿Sí? Y segundo, también vamos a ver métodos para determinar qué tanto error hay al utilizar tal o cual función, dependiendo de los datos que se obtengan. ¿Sí? Eso también lo podemos calcular, lo vamos a poder calcular. Y con eso, de hecho, justo vamos a poder calcular si nuestras asignaciones de probabilidad son apropiadas, ¿verdad? Pero aquí, si se fijan, estamos asignando probabilidades, ¿sí o no? Pero es una manera metódica, ¿verdad? Es un método para asignar probabilidades. ¿Sí están de acuerdo? Y podemos verificar qué tan bien está nuestro método, y de acuerdo a lo que salga, pues ya podemos tomar decisiones, ¿verdad? No sé si haya dudas, ¿qué dicen? Muy bien, profe. Toda esa función, ¿a qué se refiere con densidad? O sea, densidad. Densidad. Ajá. Lo de densidad, es un nombre que se le da para las continuas, de que está denso, pues que no hay huecos. Pero nada más es el nombre, no, en realidad no tiene que ver con el concepto, por ejemplo, de física. Y masa, bueno, miento. Lo que pasa es que fueron los físicos los que descubrieron estos conceptos, y precisamente en ese contexto de masa y densidad. Sí, eso, en ese contexto, no me sé bien la historia, la verdad, pero fue por eso que le pusieron esos nombres. Pero masa la usaron para las discretas y densidad para los continuos, pero sí fueron los físicos los que propusieron estos conceptos, por eso se quedaron esos nombres. Sí, perdón, ya no escuché bien, ¿qué me dijeron en virtual? No, que todo está bien, profe. Todo bien, todo chilo. Muy bien, muy bien. Tengo bocinas ahí, se las quito ya, ¿verdad? Las conecto a este lado, pero bueno, será otro día. No, a ver. No, déjenme guardarlo. Paño. Déjenme ver dónde está. Ándale, pues. ¿Cómo? El cable auxiliar. Ya lo vi. Y lo que va a fallar es que no alcanza, porque está de este lado. Bueno, lo intenté. Entonces, ya vimos el ejemplo, vimos cómo se calculó esto. Nada más un asunto. ¿Cuáles son las funciones acumulativas
y cuáles son las de probabilidad. Para el caso discreto, simplemente se denotan como f de x igual a la probabilidad de x menor o igual que x de t menor o igual que x de f de t. ¿Sí? Por ejemplo, f mayúscula de 3. ¿Cuánto sería para el dado f mayúscula de 3? Para el dado f mayúscula de 3. Según esto, dice que se calcula como p de x menor o igual que x, ¿verdad? O sea que la suma... aquí me equivoqué, no es f sino p, perdón. Sería igual a p de 1 más p de 2 más p de... Perdón. ¿Cuánto vale? Pero se sumaría, ¿Un medio? sería la sumatoria con P minúscula. Sí, no, profe, es un medio. P minúscula. Está suponiendo el dado. Perdón, es que se me fue la P mayúscula. Sí, un medio. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí queda claro que sería? Ahora, la f de x para el caso de las continuas. En el ejemplo ¿cuánto valdría? F de... ¿Dónde estaba el asunto? Sería f de 2. En el caso del ejemplo de la continua f de 2 sería igual ¿a qué cosa? A P2, ¿no? Sería la integral. Es que se piensa que ahora Chile le destapas tantito. ¿Dónde está la que tiene dos límites? No la veo. No. A ver, va. Bueno, ponemos la integral de Pero un par de- menos Sí. infinito a 2 de la función f de... Voy a poner f de t, dt. ¿A cuánto sería igual? ¿Cómo la calculamos? ¿Quién me dice? ¿Es la integral de dónde a dónde de qué cosa? Para este ejemplo que estoy poniendo arribita, ahí el ejemplo, este ejemplo. Sería la integral de... Pero una función cualquiera. No, para esta f de aquí. Para esta f del ejemplo. Sería la integral de 1.5, ¿verdad? ¿A dónde? A 2 estamos, porque antes de 1.5 la función vale 0. De 10. Profe, ahí no es 2.1. No, porque estoy calculando f de 2. Ah, ok. Mira. No se ve. Aquí está. Sería f de x es p de x menor o igual que x. La integral de menos infinito a x, como x vale 2. ¿Sí? Ujú. Aquí le ponemos, bueno, dt. ¿Cuánto vale? Ok. Me dicen que es 0.82. 83. Ok, gracias. Listo. ¿Sí queda claro que son las funciones acumuladas? ¿Por qué? ¿Sí? No, si alcanza, cierran las cosas. Bueno. ¿Cuál es el asunto? Es que en el caso de las... o sea, ¿cuál es la ventaja de las funciones acumuladas?
Bueno, esto es cierto, ya vimos cómo se calculan, pero se cumplen estas dos cosas. Que si yo quiero calcular la probabilidad de AB, simplemente es f de B menos f de A. ¿Sí? Y resulta que en el caso de las continuas, cuando derivo a la función acumulativa, obtengo a f minúscula por el teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Nada más. O sea, la derivada de esta función, ¿verdad? Simplemente es f minúscula, ¿verdad? Se cancela la derivada con la integral. Básicamente, ¿verdad? Y listo, esas dos propiedades se tienen. Aquí también está el teorema fundamental del cálculo, por cierto. La integral de AB es una antiderivada evaluada en los extremos, ¿verdad? Y la antiderivada es la f mayúscula. ¿Verdad que sí? Ese es eso, es el teorema. Estos dos incisos son el teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? Básicamente. Pero nos están diciendo un modo alternativo de hacer cálculos, precisamente, de hacer cálculos. Bueno. ¿Pasa un poquito, por favor? ¿Le subo o le bajo? ¿Ahí? De nada. Sigo sin encontrarle al borrador. ¿Dónde está el borrador? Aquí. Estrella. Mm, sí tiene máquina de escribir esto. Ah, sí, miren, no me había fijado que A ver, listo. Puro control Z, no encuentro el borrador, pero es bueno que tenga máquina de escribir, ¿verdad? Ok, no sé si tengan alguna pregunta sobre esto que vimos hasta ahorita. Sí quedó claro que son las variables continuas y discretas y qué tiene que ver la probabilidad en este asunto. O sea, todo lo vamos a convertir en probabilidades y listo, ¿verdad? Bueno, no recuerdo qué les iba a decir. ¿Perdón? Por ejemplo, si me dicen que cuál es la probabilidad de que una persona viva en un mismo rango, nada más integra En el rango. o Sí, eso es lo que dice esto. Sí, aquí. Sí. Depende de quién sea la variable aleatoria, hay que interpretar, ¿verdad? Sí, pero si tienes... igual en el problema van a dar la función que tengo que integrar, los problemas igual van a dar la función que tengo que integrar. Sí, en el caso de las continuas. En el caso de las discretas, a veces hay que deducir la fórmula, como en la del dado. Pero bueno, sí la podemos deducir, ¿verdad? Espero. Sí. Déjenme ver. Yo creo que... Bueno, a ver, déjenme ver si acabamos. ¿Qué cuentan los de virtual? Yo voy a quitar estas notas. ¿Todo bien? ¿Qué modalidad tendrá el examen? Creo que va a ser virtual. Sí, ojalá y sí. Casi seguro que sí.
Casi seguro. Puede ser por ahí que no, pero Ayer un profesor nos había dicho que todos los exámenes iban a ser virtuales. eso es falso. ¿No sí? Sí, es falso. No todos, yo sé de nada. Yo sé yo sé de ah, no, el señor le está diciendo al señor, le está, yo sé que va a haber exámenes que no va, que no van a ser virtuales, sí va a haber presenciales, eso seguro, ya es ¿Cómo un cuáles, profe? ah, eso no sé, yo creo que todos los de física van a ser presenciales. No me Ya digas eso. nos cargó la ¿Qué es eso? Ya dice que ya valió. Sí, todos los de física van a ser presenciales, creo que en principio, sí. Entonces, Y si nos toca ir a la escuela en esa semana, exacto, creo, pero no me crean. Lo que sí es seguro es que sí va a haber exámenes presenciales, pero puede ser que tengan suerte y a ustedes no les toque ninguno. O sea, sí va a haber, pero... Así ¿No han sea. sabido de alguien que sí ya los haya sentenciado a eso o no? ¿No? ¿Todavía no les han dicho cómo va a ser su A examen? nosotros, un profe nos dijo ¿Sí? que Los de física. sí, Ya, de dinámica. Nos dijo que según sí. pues una conspiración lo de los exámenes, pero pues sí, bueno, ahí no. Aunque no les toque, no va a haber clases. Se suspenden las clases y les toca venir a hacer examen. Yo proponía eso, que hicieran el examen en línea, pero en UPIG y que los estuviéramos vigilando con rifles de largo alcance. Vamos, Para los que copien, nada más. Pero no, no se aceptó mi propuesta, porque dicen que la red no daba para tanto. Lo de No los creo que rifles, tengan tantas balas, profe. lo de los rifles creo que eso sí no, como que no, había tanta oposición, pero del otro sí, de la red que no aguanta, por eso no se puede, ¿verdad? No creo que Ahí en el tengan patio tantas todos balas, sentados, profe. No creo que tenga tantas balas. No, no es cierto, ¿cómo crees? El asunto es que sí va a haber unos presenciales aquí. Uno de sus compañeros me está confirmando que ya en física ya dieron la sentencia, ¿verdad? Ujú. sí, algunos sí nos habían dicho que iban a ser presenciales. Ahora la ventaja es que los presenciales quizá no sean tan difíciles como algunos virtuales. Por otro lado, los de física da igual si son presenciales o virtuales, según recuerdo, ¿verdad? Bueno, pues pónganse a estudiar. Déjenme ver. Sí, pero Profe, su examen es en WebWork, en virtual. ¿Cómo? Su examen es en WebWork. Creo que sí. Casi seguro sí. No, en Webor no, en Moodle. Ah, cabrón. No es lo mismo. Mejor en WebWork y denos infinitos. infinitos problemas. Inte- o de- ni- o- Ya estoy aprendiendo a usar las computadoras. A ver, denme un segundo. una computadora, profe. Hay dados hasta de 20 caras. ¿Cómo? Hay dados hasta de 20 caras. Ah, ya, ya buscaste lo de los datos. Ok, Se llama icosaedro regular. ándale pues. Sí, a todo le ponen nombre, ¿no? Pero bueno, sí hacen falta, la verdad sí hacen falta los nombres a la hora de hacer negocios, por ejemplo, a la hora de hablar, hay para ciertos contextos en los que sí sirve, ¿verdad? O sea, hasta para pantallar a alguna muchacha, ¿no? ¿Verdad que sí? O sea, mínimo, ¿no? Pero ni modo, o sea, el lenguaje es muy útil. A ver, entonces, déjenme ver aquí que tengo. ¿No? No se alcanza a ver, ¿o sí? Sí, ¿verdad? Tenemos cierta gasolinería que tiene 6 bombas.
sea X el número de bombas que están en servicio a una hora particular del día. Vamos a suponer que la distribución de probabilidades es como la siguiente tabla. ¡Wow! La primera fila de la tabla contiene los posibles valores de X y la segunda da la probabilidad de dicho valor. ¿Sí queda claro? PD. Sí está claro, ¿verdad? Ok. Ese PowerPoint es muy power, ¿verdad? Calcule la probabilidad de que cuando mucho dos bombas estén en servicio. Calcule la probabilidad de que por lo menos 3 bombas estén en servicio. Calcule la probabilidad de que entre 2 y 5 bombas inclusive estén en servicio. A ver, primer cosa, ¿qué variable es esta? ¿Es variable discreta o continua? Discreta. Muy bien. Por mayoría de votos, es discreta. No, es discreta porque es discreta, porque son 6, ¿verdad? Ah, miren, es 7 con el 0, ¿verdad? 7. Es un dado de 7 caras, cargado, porque no todas las caras tienen la misma probabilidad. ¿Cómo harían un dado de 3 caras? ¿Un triángulo? No, o sea, una pirámide, dirás. ¿Tiene 4, no? No, sí hay Triángulos, los triángulos tienen 3 lados. No, o sea, por eso puede ser un dado de 3 caras. Ándale, pero ¿cómo lo harían? ¿Con 3 triángulos? No, pero una pirámide tiene 4 caras, ¿no? Una pirámide tiene 4 caras. 3 y una 4. Ya no te dieron los por eso les digo, ¿cómo harían un dado de 3 caras? Ajá, sí, o sea, sí te creo, pero ¿cómo? Estoy preguntando, ¿cómo? No, la primera respuesta es la pirámide, ¿verdad? Pero luego ya que lo pensamos un poco, nos sobra un lado, ¿verdad? Hacemos una ¿Cómo esfera sería? con puntas achatadas. Muy bien, muy bien. Buena Un respuesta. cilindro. Es la única manera, ¿verdad? Una esfera con puntas achatadas. Y se puede hacer honesto, ¿verdad? ¿O no? No es lo mismo, sí. Sí, ¿verdad? O sea, va a parecer como una pirinola, ¿verdad? En cierto modo. Curioso. Muy bien. ¿Quién me respondió? Yo mero, profe, Alexander. Alexander. Ah, el que me dijo señor. No me dijo a mí. No, yo no le dije señor. Ándale, pues. ¿Quién fue el que dijo gracias, señor? Ah, no, es broma. A ver, ya en serio, entonces, ¿cuál es la probabilidad esta de la del 1? ¿Cuánto sería? Creo, aquí hasta puedo escribir, creo. Con tinta blanca. ¿Cuánto vale? Cuando mucho, 2 bombas. Pues sería la suma de 0, 1 y 2. Cuando mucho... Sí, la suma. ¿Verdad? ¿Cuánto da eso? Punto 5, punto 30, ¿verdad? Sí, profe, punto 3. Sería 0, punto 30. El 5 y el 2 es la suma de 0 con la suma de 1 y la suma de 2. Cuando mucho, dice... Ahí es otra vez lo del idioma. ¿Qué opinan? ¿Si incluye el 2 o no? Es lo que hay que aclarar. Dice cuando mucho. Ya el máximo se nos bomba. Si dijera menos de, no incluiría el 2, ¿verdad? Sí, sí, está bien. Pero cuando mucho sí incluye el 2. Pero ya es la cuestión del lenguaje, ¿verdad? Sí. Ajá, es que te dice Nada más. hasta el máximo de 2. Ajá. ¿Sí estamos de acuerdo en que sería punto 30? Sí. Sí, profe. ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos 3, por lo menos, cuál sería? Punto 85. De aquí para acá, ¿verdad?
De 3 a 6, ¿están de acuerdo? La suma. Sería P de 3 más P de 4 más P de 5 más P de 6. ¿Sí? ¿Eso cuánto da? Es punto 7. Ok, 0. Pues era obvio, ¿verdad? Pero ya le sumamos y sí da. ¿Sí? O debería. Si aquí nos dan unos datos que no suman 1, la tabla está mal, ¿verdad? Ujú. Inclusive, ¿verdad? Eso de inclusive. Quiere decir que inclusive, ¿verdad? Que se incluye al 2 y al 5. Entonces sería del 2 al 5. ¿Cuánto da? ¿0 punto qué? Muy bien. Así de fácil es esto, ¿cómo ven? 75%. Sí. O Sí, sea, sí, está. No sé, yo ni le sumé a ver, aquí me ayudaron. Sí, estamos de acuerdo. Gracias. Bueno, no sé si tengan preguntas. Profe, ¿a qué se refería con lo inclusive? Que también cuenta el 2 y el 5, porque si decimos entre 2 y 5, pues nada más serían el 3 y el 4, ¿verdad? sí. Sí. Entonces, problemas del idioma, o más bien, no serían problemas, sino, ¿cómo se le puede llamar? Detalles, ¿verdad? Del idioma. Ok, seguimos. Bueno, mañana checamos los demás, ¿les parece? Sí, ahí traigo más ejemplos. Nos toca el jueves, ¿verdad? No mañana. El jueves. El jueves checamos los demás. La otra semana vemos algunas funciones ya bien conocidas, ¿sí? Y y listo, ya con eso tendrían para sus ejercicios y su examen. La verdad, todos son en este contexto, nada más hay que leer con cuidado no es mucho más difícil que esto, ¿sí? Entonces, hay algunos de conteo que son traviesones, ¿verdad? Pero, bueno, ¡nos vemos! Órale, profe, hasta luego. Hasta luego, profe. Profe, nos vemos. Ay, espero que no haya quedado rayada esta cosa. Que tengan una excelente tarde. Gracias. A ver.